La península balcánica. Una de las tres grandes penínsulas del sur de Europa. Un territorio de más de medio millón de kilómetros cuadrados, con abrumadores paisajes que se extienden desde Eslovenia hasta Grecia. Desde Croacia hasta el Mar Negro. Porque en cualquiera de los puntos cardinales nos toparemos con paisajes evocadores, como el que dibuja el imponente Danubio en Serbia o Rumanía, como las turquesas aguas del mar Adriático que penetran en los Alpes Dináricos en Montenegro, como los antiguos monasterios medievales que coronan los colosos de Meteora en Grecia, o los templos ocultos entre las montañas más inhóspitas que aguardan en Bosnia y Herzegovina. La península balcánica es un territorio marcado por el trazado majestuoso de los Alpes Dináricos, continuación natural de los Alpes Julianos, y se extiende casi 700 kilómetros. Las altas montañas cuyas cumbres se tiñen de nieve dominan los Balcanes. Paisajes que contrastan con las tranquilas aguas del Mediterráneo y los encantadores pueblos marítimos que miran al oeste. Hoy os proponemos un viaje rural por uno de los países que conforman la península balcánica: Albania. Prácticamente el 80% de Albania está cubierto de elevaciones que rebasan los 1000 metros. Los mares Adriático y Jónico bañan una línea de costa que supera los 360 kilómetros. Este pequeño país, agazapado entre Montenegro y Grecia, cuenta a pesar de todo con poderosos parajes naturales de gran valor medioambiental. No en vano, un total de 14 reservas protegen las áreas de mayor biodiversidad y riqueza natural de Albania. A los pies de las altas montañas se extienden enormes masas de agua. Es el caso del lago Skadar, el tercero más grande de Europa, cuyas aguas se reparten en Montenegro y Albania. Es también un paraíso ornitológico. El lago Skadar es una área protegida. Es también zona Ramsar por la importancia de este humedal y el sinnúmero de aves acuáticas que aquí habitan. Tenemos catalogadas más de 280 especies migrantes y no migrantes que se reproducen, que ponen sus nidos, que pasan el invierno. 112 de estas 280 aves son acuáticas. Lagos cristalinos, imponentes montañas, bosques enigmáticos, ciudades históricas. ¿Te vienes a descubrir Albania? Situada entre las altas colinas del Parque Nacional Daiti, en el centro occidental de Albania se encuentra la capital del país, Tirana, nuestro punto de partida. Con alrededor de 800.000 habitantes, Tirana es una de las mayores ciudades de los Balcanes. Fue designada capital de Albania en el año 1920. En las últimas 3 décadas ha experimentado un importante desarrollo urbanístico, con modernos espacios y la construcción de rascacielos. La diversidad religiosa de Tirana, donde conviven el Islam, el cristianismo católico y el ortodoxo, también queda patente en la arquitectura. A pocos pasos del centro se erige la Catedral Católica de San Pablo, que se terminó de construir en el año 2001. En la entrada, una estatua de la Madre Teresa de Calcuta, de origen albanés, saluda a los feligreses.
La ciudad conserva algunos elementos de la ocupación otomana, como la mezquita Etem Bey, que se terminó de edificar en el siglo XIX, o el puente de Tabak, del siglo XVIII. El centro neurálgico de la ciudad es la Plaza Skanderbeg, presidida por una enorme estatua ecuestre del héroe albano nacional que le da nombre. Desde la capital del país comenzamos a adentrarnos en las zonas rurales de Albania. Nuestro viaje rural nos lleva a la parte más septentrional del país, el siempre impresionante lago Skadar. Este inmenso lago es el tercero más grande de Europa, con 40.000 hectáreas de superficie, más de 40 kilómetros de largo y unos 14 de ancho. 2/3 de este territorio se encuentran en Montenegro y el resto pertenece a Albania. El lago Skadar es además zona Ramsar, un paraíso ornitológico en el que habitan alrededor de 270 especies de aves. A los pies del lago se encuentra la ciudad de Shkodra, una de las más antiguas de toda Albania. En este punto tiene lugar la confluencia de los ríos Drin, Kir y Buna. Este último nace en el propio lago y se extiende más de 40 kilómetros antes de desembocar en el Adriático. Justo en el encuentro de los tres ríos, ascendemos esta colina coronada por una impresionante fortaleza. Es el castillo de Rozafa. Shkodra tiene una posición estratégica de primer nivel. Está rodeada por 3 ríos que desembocaban en el Adriático y hacen de este enclave una ubicación que se ha ganado su lugar en la historia. Hay un punto único en la ciudad, es, sin duda, la fortaleza de Rozafa, cuyos muros contienen historias y leyendas bien guardadas. Este estratégico enclave fue habitado desde la antigüedad. Al parecer todo se iniciaría con la presencia de los ilirios en estas tierras. Lo cierto es que distintos pueblos han levantado fortificaciones defensivas aquí. Romanos, bizantinos, serbios. Hoy día las murallas abarcan un perímetro de unos 4 kilómetros con torres y elementos que pertenecen a diferentes periodos históricos. Basta con lanzarse a recorrer la fortaleza para percatarse de la ventajosa posición en la que se levanta este baluarte defensivo. El control absoluto del horizonte en los 4 puntos cardinales es indiscutible. El castillo de Rozafa alberga en su interior los restos de una antigua iglesia de origen paleocristiano, reconstruida posteriormente en el siglo XIII. El castillo de Rozafa se construye como elemento defensivo, rodeada de accidentes geográficos que dificultan su ocupación, como son los ríos. Pero no solo acoge construcciones defensivas, también encontramos esta iglesia que terminó sus días siendo una mezquita. Hay muchos rincones que ver dentro del perímetro defensivo, sus impresionantes muros, caminos que suben y bajan, pasadizos secretos que nos permiten adivinar cómo era la vida en tiempos remotos. Hay 3 perímetros defensivos. El primero es justo donde empezamos, el muro exterior. Luego tenemos un segundo recinto amurallado, que es donde se levanta la iglesia. Y tenemos también un tercer cinturón defensivo, que es donde se replegaba el ejército, donde estaban los objetos más valiosos, el armamento, las barracas y muchas más cosas. Casi todas las construcciones son de la Edad Media, pero se sostiene la presencia de los ilirios como génesis del asentamiento. Este castillo ocupa, como es evidente, un lugar preponderante en el territorio y, bueno, ha provocado su invasión a lo largo de los siglos, en época helenística, pasando por los romanos, los otomanos, hasta la independencia de Albania en 1912. Desde el norte de Albania continuamos nuestro viaje hacia el este, concretamente al Parque Nacional de Šebenik.
Aquí las montañas acarician el cielo. El Parque Nacional de Šebenik se sitúa en el área protegida de Elbasan y hace frontera con Macedonia del Norte. Esta reserva natural cuenta con cerca de 34.000 hectáreas de superficie. Sus impresionantes montañas llegan a superar los 2.000 metros. Las sinuosas carreteras permiten subir en vehículo hasta algunas de las cumbres. El Parque Nacional de Šebenik fue constituido como tal en 2008. Fatmir Brajda es el director del área protegida de Elbasan y conoce los recovecos del parque palmo a palmo. Me encuentro junto al lago de Fustuden, el cual forma parte del Parque Nacional de Šebenik. Es la reserva natural más amplia del área protegida y de Elbasan, con unas 40.000 hectáreas. Es parque nacional por su biodiversidad, que se origina gracias a la heterogeneidad topográfica, hidrológica, climática o geológica que regala muchos endemismos. Entre las montañas, los densos bosques de coníferas conviven con especies caducifolias que se levantan a los pies de espléndidas masas de agua. No en vano, Šebenik cuenta con hasta 14 lagos de origen glaciar. La nieve se deja ver prácticamente todo el año. El Parque Nacional presenta altitudes desde los 300 hasta más de 2.300 metros, y esto crea ecosistemas diversos que favorecen el desarrollo de la flora y la fauna. Los lagos, los humedales, son el hábitat perfecto, cómo no, para muchas especies de animales. Empezando por las aves, que vienen a beber, a alimentarse. Más del 30% de la flora que alberga Albania se encuentra en el Parque Nacional de Šebenik. Algunas especies como el Crocus speciosus con sus delicadas hojas de color morado o el Elevorus odorus crecen cerca de las orillas de estos enigmáticos lagos glaciares. No muy lejos de Šebenik, aún más al este, se encuentra el distrito de Pogradec, donde se extiende el lago Ohrid, otra de las grandes masas de agua de los Balcanes. Con más de 350 kilómetros cuadrados, el lago marca la frontera natural entre Albania y Macedonia del Norte, que comparten sus extensas y hondas aguas. En algunos puntos llega a los 300 metros de profundidad. Las montañas de Macedonia se divisan a lo lejos, reflejadas en el cristalino lago Patrimonio de la Humanidad. A orillas del lago Ohrid se encuentra la ciudad de Pogradec. Aquí se mantienen algunos de los oficios tradicionales que han pasado de generación en generación. Es el caso de Altin y Juliana Boyanacu, un matrimonio de maestros panaderos que elabora toda clase de pan de forma artesanal. Soy panadero y lo digo con orgullo. Es lo único que he hecho en mi vida, a lo que me dedico desde hace 20 años. En 2007 dimos el paso de crear nuestra propia panadería, mi mujer, Juliana, y yo. Y es lo que hacemos cada jornada. Elaboramos panes diferentes y para ello usamos distintas harinas. Lo importante para nosotros es hacerlo de la forma más artesanal posible y respetando la tradición en el uso de ingredientes. Esto es, por ejemplo, fangiola,
Un pan donde usamos harina de trigo y harina de garbanzo. Tiene mucho éxito entre nuestros clientes. En esta panadería familiar cuidan el origen de cada ingrediente para elaborar pan de alta calidad, siguiendo las fórmulas artesanales, recuperando así tradiciones que habían quedado en desuso. Este es probablemente el pan que más éxito tiene en nuestra panadería. El pan de garbanzo. Si me preguntas por el secreto, solo hay uno, y es muy simple: contar con un garbanzo de calidad. No hay más misterio. Nosotros lo compramos en pueblos de la comarca. Son frescos, productos kilómetro cero. Compramos todos los tipos de harina en la región. En este caso, este pan tiene un valor muy especial, porque se regala en las bodas, para desear prosperidad a los novios. El matrimonio formado por Altin y Juliana Poyanacu se ha convertido en una referencia en la elaboración de sus panes con harina de garbanzo. Pero en su tiendecita de Pogradec pueden encontrarse una decena de panes elaborados con maíz, espelta o avena. Los paisajes agrestes y sinuosos de las montañas nos conducen ahora de este a oeste. Nuestro viaje rural nos lleva hacia la costa, hacia el mar Adriático. Llegamos a Vlora, un paraíso de aguas cristalinas con más de 300 días de sol al año. Esta ciudad portuaria cuenta con alrededor de 90.000 habitantes y es una de las joyas de la conocida como Riviera Albanesa. En la Plaza de la Bandera se erige el Monumento de la Independencia, obra del artista Mumtaz Darami. La escultura conmemora la declaración de independencia de Albania del Imperio Otomano en 1912. A pocos pasos se encuentra la casa donde esta declaración fue proclamada por el político Ekrem Bey. Uno de los edificios más bellos de Vlora es sin duda la mezquita Muradille, construida por Mimar Sinan en el siglo XVI. La mezquita está declarada Monumento Nacional en Albania. Vlora es también una importante ciudad universitaria. El pintoresco casco antiguo de la menuda urbe guarda el sabor de viejo puerto marítimo y lo conjuga con el bullicio de los jóvenes estudiantes en las terrazas. Al caer la tarde, los últimos rayos de sol guían a los barcos pesqueros que regresan a puerto. Después de una larga jornada, los pescadores se afanan en vaciar las redes con las capturas del día. Calamares o davallos. Es el trabajo diario que se repite cada jornada en Triport, el segundo puerto más grande de Albania. La ruta que seguimos nos conduce desde la laguna de Narta hacia nuevamente el mar Adriático. Los acantilados se perfilan sobre las aguas calmas de esta parte del Mediterráneo.
En la costa, antiguos búnkeres penetran en las profundidades de la tierra. Se estima que entre los 60 y los 80, en el período comunista, se construyeron en Albania unos 750.000 búnkeres. En el interior, aún se pueden observar inscripciones sobre buques de guerra, aviones bombarderos y otros materiales del ejército. Continuamos nuestro viaje en paralelo al mar, hacia el sur. El Adriático deja paso al mar Jónico, que baña la costa más meridional de Albania, muy próximo a Grecia. Nos acercamos a la bahía de Jarta, donde se encuentra la popular ciudad de Ksamil. Justo enfrente se levanta la isla griega de Corfú, la segunda mayor de las islas jónicas. Relacionada siempre con la mitología griega, Corfú aparece en la Odisea de Homero como la isla de los Feacios, última etapa de Ulises antes de llegar a Ítaca. Hemos llegado a la región histórica de Epiro. El canal de Vivari une el estrecho de Corfú con el lago Butrinto, formando una singular península. Aquí se halla el pequeño pero peculiar Parque Nacional de Butrinto. Con más de 9.000 hectáreas de superficie, el parque es zona Ramsar por la importancia de su humedal. No en vano, se han identificado hasta 246 especies de aves. A pesar de la incuestionable riqueza ecológica y medioambiental del parque, Butrinto ofrece un tesoro de incalculable valor: los restos arqueológicos de las distintas civilizaciones que ocuparon esta zona de la Grecia antigua. La ciudad de Butrinto fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1992. Hoy día es el destino turístico más visitado de Albania. La arqueóloga Eriona Kuila es experta en la historia de este mágico lugar. Estamos en Ciudad Antigua de Butrinto, ubicado al final de la península de Ksamil. Es una parte importante de la historia de Albania. La ciudad antigua de Butrinto fue construida en una colina a poca altitud. Empezó a desarrollarse como ciudad ya en el siglo IV a.C., pero hay evidencias arqueológicas que demuestran que en el siglo VII a.C. estas tierras estaban habitadas. La ciudad comienza a levantarse en torno al templo de Asclepio, que era el guardián de la medicina, y la ciudad crece y crece. En esta región habitaban los caones, una tribu que formaba parte de la Liga Gálata. La leyenda dice que Butrinto se fundó en la noche de los tiempos y tiene que ver con la guerra de Troya. Héleno, uno de los hijos del rey Príamo, sería quien levantó Butrinto. Eso es parte de la leyenda, pero la información arqueológica dice que el asentamiento está relacionado con los caones, con las tribus gálatas. Luego también estuvieron los romanos, que llegaron en el siglo VI, fundando una colonia en honor a Augusto. Sabemos que tras la caída del Imperio Romano, esto fue parte de Bizancio. Y precisamente de esta época es esta basílica.
La basílica paleocristiana data del siglo VI después de Cristo. Presenta 3 naves con crucero y un ábside poligonal exterior. Su indudable magia atrapa a aquellos que se sumergen entre sus muros. Los pasos de la arqueóloga Erion Aquila nos invitan a viajar en el tiempo, a transportarnos de una época a otra en apenas unos metros. Una mezcolanza de épocas y estilos que se dejan entrever en este apacible recorrido por la ciudad de Butrinto. Si hay un periodo que ha dejado su huella en Butrinto, es el dominio romano. De esta época se conservan aún espacios como el Foro, que fue el epicentro civil y comercial de la ciudad. También se mantiene en pie el gimnasio y los baños, lugar de ocio y asueto de los habitantes de Butrinto. Pero sin duda, lo que más llama la atención es el magnífico teatro. Fue construido por los griegos en el siglo III a.C. y reformado más tarde por los romanos. Hoy se conserva excelentemente bien en el corazón de esta área natural protegida de la histórica región de Epiro. El teatro es una de las construcciones más imponentes de este sitio arqueológico. Fue levantado en el siglo III a.C. con la donación de los habitantes en honor a Asclepio, dios de la medicina y la curación. El teatro no solo fue un lugar para el divertimento, también se rendía culto a Asclepio con diversas ceremonias. También se celebraban deliberaciones políticas, por ejemplo, sobre la liberación de esclavos. Detrás de mí podéis ver las gradas que fueron construidas aprovechando el desnivel del terreno. Entre el graderío y la escena se ubicaba la orquesta. Con el tiempo, el teatro se fue quedando pequeño. Había que construir más asientos. Por esta razón se comienza a tallar la roca, de forma que se amplió el aforo. Todo esto nos habla de que en época romana había unas 1500 plazas para sentarse. Esto no solo revela el tamaño del teatro, sino que da información sobre la ciudad, por ejemplo. ¿Cuántas personas habitaban en Butrinto? Estimamos que llegaron a vivir entre 10.000 o 15.000 personas, no solo en Butrinto, sino también en los alrededores. Albania, el tesoro desconocido de los Balcanes. Enormes bosques y lagos de gélidas aguas escondidos entre las montañas. Parajes que salvaguardan la huella de civilizaciones preteritas. Donde el Mediterráneo abraza atardeceres mágicos.